¿A qué hora vienes? Estoy mojada solo de pensarte. Eso fue lo que apareció en la pantalla del coche. Y no era para mí. Ni siquiera fue mi móvil el que lo recibió. Era el de Julián, mi marido, conectado por Bluetooth mientras él bajaba a por una bolsa del súper que habíamos olvidado. Yo estaba en el asiento del copiloto, revisando los horarios de la peli que queríamos ver, cuando el mensaje saltó en grande, en la pantalla táctil. Y ahí se congeló el tiempo. Nunca en mi vida había sentido esa mezcla entre adrenalina y náusea, como cuando te caes al vacío en un sueño pero estás despierta y sí, es real. No me dio tiempo a pensar. Solo a leer. Solo a sentir cómo me ardía la cara. Y justo entonces, Julián volvió con la bolsa de patatas y pan de ajo, con la sonrisa esa que siempre ponía cuando compraba algo extra sin decirme. He pillado helado también, dijo, cerrando la puerta. No respondí. No podía. Ni quería que me viera así. ¿Todo bien?, preguntó mientras arrancaba. Mentí. Dije que sí. Y en ese momento supe que algo dentro de mí se acababa de romper. No sé cómo describir ese viaje en coche hasta casa. Creo que hablé de la peli como si nada. Creo que incluso solté una risa cuando él dijo algo estúpido. Pero por dentro, mi cabeza no paraba de repetir esa frase, esa palabra, mojada. Esa imagen. Esa confirmación de algo que no quería imaginar y que ahora era inevitable. Cuando llegamos a casa, me fui directa al baño con la excusa de arreglarme el maquillaje. Cerré la puerta, bajé la tapa del váter, y me senté con el móvil entre las manos temblorosas. No para escribirle a nadie. Solo para respirar, pensar, o quizás simplemente para evitar llorar. Y no se me pasó por la cabeza la idea de espiarle el móvil. No soy esa persona. Nunca lo he sido. Pero ahí estaba yo, minutos después, abriendo su portátil, buscando la sincronización de WhatsApp web, con el corazón latiendo como si hubiese corrido 10 pisos sin ascensor. No encontré nada. Todo limpio. Conversaciones de trabajo, grupos del cole de nuestra hija, su madre, su hermano. Todo, correcto. Demasiado correcto. Esa noche no dormí. Él sí. De lado, como siempre, sin preocuparse del mundo. Yo me quedé despierta mirando al techo, como si estuviera esperando que una respuesta apareciera ahí arriba, en la oscuridad. Pero no apareció. Lo único que sentía era una mezcla de traición, desconcierto y rabia. Porque sí, a lo mejor el mensaje era para otro Julián, ¿no? Tal vez un error. Un número mal marcado. O tal vez una broma. Pero nada de eso me lo creía. Porque yo conozco a mi marido. Y sé cuándo miente. Aunque no jabo. Aunque sonría. Sobre todo cuando sonríe. Y fue en ese silencio, esa madrugada que parecía eterna, donde empezó todo. El deseo. La herida. La ira. Y sí, también lo otro. Eso que aún no te he contado. Te preguntarás por qué te cuento todo esto. ¿Por qué abrirme así? La verdad es que no sé. Tal vez porque nadie me lo preguntó. Ni mi madre. Ni mis amigas. Ni siquiera Julián. Después de todo lo que pasó, nadie quiso saber cómo llegué a hacer lo que hice. Tal vez porque cuando una mujer engaña, no hay matices. Solo eres la puta, la traidora, la que destruyó su casa. Y yo lo fui. Lo soy. Pero también fui muchas otras cosas antes. Cosas que se rompieron despacio, sin gritos, sin escándalos. Y eso nadie lo quiso escuchar. Así que esta es mi historia. La historia de cómo todo se jodió. Y si vas a juzgarme, al menos escucha todo el relato. A las 7:12 del día siguiente,
Me desperté sola. Julián ya se había ido al trabajo, como siempre. Encontré un post-it en la nevera. He dejado café hecho. Hoy salgo tarde. Te quiero. No respondí. Tampoco tomé el café. Solo me senté en el taburete de la cocina, mirando ese papel como si pudiera morderme. Te quiero. Después de eso, después de lo que leí, me hervía el estómago. Quise gritar. Quise llorar. Pero lo que hice fue otra cosa. Fui al trabajo. Me maquillé. Me puse ese vestido rojo que hacía meses no usaba. El que él ya ni miraba. Caminé por la oficina como si todo estuviera bien. Como si no tuviera una bomba en el pecho a punto de estallar. Y cuando Daniel, mi jefe, se acercó a comentarme una reunión que teníamos juntos, lo miré diferente. Con otra intención. Una que él captó enseguida. No dije nada. No hice nada. Pero sí pensé. Si él puede hacerlo, yo también. Y ahí comenzó el principio del fin. La primera vez que Julián sospechó algo fue un martes por la tarde, cuando llegué a casa una hora más tarde de lo habitual. No hizo ningún comentario, solo me miró de reojo desde el sofá mientras fingía ver las noticias, pero se notaba que estaba incómodo, como si algo no le encajase. Yo simplemente dejé el bolso sobre la mesa, me quité los tacones con cierto disimulo y fui directa al baño, sin besarle, sin mirarle. En otro momento me habría preguntado qué tal el día, habría bromeado sobre el tráfico, habría encendido el horno porque sabía que ese día yo no había comido bien, pero esa tarde no dijo nada. Ni siquiera volvió a hablar hasta que estábamos en la cama y entonces, con la voz tan neutra como pudo, preguntó si había tenido mucho lío en la oficina. Yo respondí que sí, que Daniel había cambiado 3 veces una presentación y que tuve que rehacerla casi entera a última hora. Era mentira. No hubo ninguna presentación. Ni Daniel me pidió nada urgente. Lo que ocurrió fue que él me invitó a un café fuera del trabajo y yo acepté. Fuimos a una cafetería en Nervión que no estaba cerca del estudio ni de casa, y eso lo hizo más cómodo, como si estar lejos de nuestros espacios conocidos justificara lo que estábamos a punto de hacer. Al principio fue solo una charla. Hablamos de arquitectura, de su divorcio, del cansancio que da aparentar siempre. Yo le conté cosas que nunca había dicho en voz alta, que últimamente me sentía invisible, que hacía meses que Julián ya no me tocaba como antes, que me sentía como una planta decorativa en una casa funcional. Daniel me escuchó sin interrumpirme, sin intentar darme soluciones, solo asentía, me miraba de verdad, no como quien espera su turno para hablar. Y en algún momento, cuando ya habíamos pagado el café y estábamos en la puerta del local, él dijo que no debía besarme, que no era el momento, pero que si lo hacía, sería sincero. Y yo, sin pensarlo demasiado, le dije que lo hiciera. Me besó. Largo, sin prisa, como quien está seguro de lo que quiere. Y cuando terminó, solo dijo que nos veíamos mañana. No hubo más. Nada de lo que una película usaría para cerrar una escena con música. Fue seco, real, y me fui a casa sintiendo algo que no sabía si era culpa o alivio. Esa noche, mientras me duchaba, Julián entró al baño a lavarse los dientes. No me miró. Yo tampoco. Dormimos sin tocarnos. El descubrimiento real ocurrió una semana después, un viernes. Habíamos quedado con otra pareja a cenar, amigos suyos del instituto con los que yo apenas tenía relación, y noté que estaba raro todo el día. Mandaba mensajes desde el móvil sin dejarlo nunca boca arriba, algo que él no solía hacer. Cada vez que me acercaba al salón, cambiaba de pestaña como si ocultara algo. En otro momento habría pensado que me preparaba una sorpresa, pero esa semana ya no era capaz de pensar así. Cuando nos sentamos a cenar, y él pidió vino en lugar de cerveza,
Supe que algo pasaba. Julián no bebe vino, no le gusta, siempre se queja de que le duele la cabeza, pero esa noche pidió una copa sin dudar. Bebió más de lo normal, y cuando llegamos a casa, ni siquiera subió conmigo. Se quedó en la cocina, solo, en silencio, como si necesitara separarse de mí. El sábado por la mañana, mientras yo preparaba el desayuno, él apareció en la cocina con el móvil en la mano. Lo dejó sobre la mesa, se sentó frente a mí y me miró directamente. Claudia, dijo, sin elevar la voz, sin rabia, sin miedo. ¿Quién es Daniel? Me quedé quieta. Ni siquiera pensé en negar nada. No podía. Me pilló tan desprevenida que no me dio tiempo a montar una defensa. Le pregunté cómo sabía eso y él, con una calma que no le había visto nunca, me dijo que había visto los mensajes. Que llevaba semanas sospechando. Que un compañero suyo de trabajo le había hablado de vernos juntos una tarde cerca de San Bernardo, saliendo de una cafetería, y que no me lo dijo al principio porque quiso creer que era una coincidencia. Que después revisó mi agenda del estudio, buscó excusas y cuando todo encajó demasiado bien, esperó. Esa semana, mientras yo estaba en la ducha, él usó mi portátil, revisó el historial de navegación y accedió a mi sesión de WhatsApp web. No encontró nada muy explícito, pero sí los nombres, las horas, las señales. Me lo dijo todo sin alterarse, como si ya hubiera llorado antes, como si el dolor ya estuviera procesado. No supe qué decir. No lloré. No me arrodillé. No supliqué. Solo le dije que lo sentía. Que no era un plan, que no había sido algo premeditado. Que no estaba enamorada de Daniel, pero que tampoco me sentía amada por él desde hacía meses. Él se quedó en silencio. No respondió. Se levantó, recogió las tazas del desayuno, y las dejó en el fregadero. Después dijo que se iba a correr, como hacía todos los sábados. Cuando cerró la puerta, me quedé sola en la cocina, sin saber si lo peor ya había pasado o si apenas acababa de empezar. A mediodía, volvió con la misma expresión tranquila, se duchó y me pidió que saliéramos a almorzar, como si nada. Yo acepté. Me vestí, nos sentamos en un bar del barrio, pedimos ensaladas, y hablamos del colegio de Lucía. De nuevo, ni una palabra sobre lo ocurrido. Esa noche durmió en el sofá. No me lo dijo, simplemente lo hizo. Cogió una almohada, una manta, y cuando me asomé a la escalera, solo dijo que necesitaba pensar. Fue la primera vez en todo el proceso que sentí miedo de verdad. Al día siguiente, me desperté sola en la cama. Había dejado una nota en mi mesita, no voy a preguntar más. Habla tú cuando estés preparada. No había reproches, ni amenazas, ni siquiera tristeza. Solo eso. Yo pasé todo el día encerrada en el dormitorio, repasando mentalmente cada conversación, cada gesto, cada palabra que pudo haber anticipado lo que vino después. No encontré nada concreto, solo la sensación de que estábamos viviendo en automático desde hacía tiempo. Que yo no era feliz, pero él tampoco, y que ninguno quiso verlo hasta que ya era imposible ignorarlo. 15 días después, supe que estaba planeando algo. Empezó a llegar más tarde del trabajo, cambió las contraseñas del ordenador, dejó de dejar el móvil por la casa. Algo en él cambió. Y aunque yo fui quien traicionó, en ese momento sentí que me estaban sacando de mi propio hogar. Quise hablar, pero no sabía por dónde empezar. Cada noche me decía que mañana sería el día, pero no llegaba. Hasta que un martes cualquiera, sin aviso, me lo soltó: he hablado con un abogado. Esto va a terminar. Nunca había visto a Julián tan sereno como el día que me dijo que había hablado con un abogado. No hubo gritos ni gestos de rabia, no golpeó nada ni me insultó, simplemente lo dijo mientras me servía café, como si comentara que el clima iba a cambiar.
Me quedé mirándolo sin saber si responder o no, intentando encontrar en su cara algún rastro de emoción que me indicara por dónde podía entrar, pero no había nada. Le pregunté qué significaba exactamente, si se refería a una separación temporal o si estaba decidido a divorciarse, y él solo dijo que no tenía claro lo que quería todavía, que necesitaba escuchar las opciones. Aquel tono frío me descolocó más que cualquier insulto. Durante toda la tarde caminé por la casa como si no fuera mía, abriendo y cerrando cajones sin motivo, incapaz de concentrarme. Por la noche decidí hablar, no podía seguir escondiéndome. Esperé a que Lucía se durmiera y bajé al salón. Julián estaba viendo un programa que ni siquiera parecía seguir. Me senté frente a él y le pedí que apagara la televisión. Tardó en hacerlo, y cuando lo hizo, permaneció en silencio, sin mirarme. Le dije que sabía que no había excusa para lo que hice, pero que quería que entendiera por qué había ocurrido. Le expliqué que llevaba meses sintiéndome fuera de su vida, que él estaba siempre ocupado, que no había conversación ni caricias, que cada día parecía una copia del anterior. Le conté que Daniel no apareció buscando una aventura, que simplemente escuchó lo que nadie escuchaba. Cuando terminé, seguía sin hablar. Lo miré esperando alguna señal, y entonces dijo algo que no olvidaré nunca: me alegra que te sintieras sola, porque así ya sabes cómo me sentí yo todo este tiempo. Su frase fue como una bofetada que no necesitó ruido. Dijo que llevaba años intentando acercarse, que yo siempre tenía prisa, que si no era por el trabajo era por Lucía o por mi cansancio, que yo hacía mi vida sin contar con él. Que un día se dio cuenta de que solo hablábamos para organizarnos, pagar cosas o planificar semanas, que ya no había nada más, ni humor, ni cariño, ni interés. Que cuando intentaba besarme, me apartaba con excusas. Escucharlo decir todo eso me dolió porque era cierto, pero hasta ese momento no lo había visto así. Me quedé en silencio. Intenté acercarme y ponerle la mano en el brazo, pero se apartó despacio, sin brusquedad, simplemente se levantó y dijo que no podía seguir hablando. Subió a la habitación y cerró la puerta. Pasé la noche en el sofá. Al amanecer lo oí moverse, bajar la escalera y salir. Escuché el coche arrancar y supe que no volvería en todo el día. En lugar de llorar, me quedé mirando el techo, intentando entender cómo dos personas que habían compartido más de una década podían llegar a tratarse como desconocidos. Al mediodía me llamó mi madre, quería saber si íbamos a comer el domingo con ella. Le dije que no sabía si podríamos y traté de mantener la voz estable, pero mi madre notó algo. Me preguntó qué pasaba, le respondí que nada grave. Ella insistió, y al final le conté la mitad, que Julián estaba distante, que habíamos discutido, pero no mencioné a Daniel. No tuve valor. Esa semana, Julián siguió durmiendo en la habitación y yo en el sofá. No me dijo que lo hiciera, simplemente no podía entrar allí. Cada mañana nos cruzábamos en la cocina y hablábamos lo justo, casi con educación. En algún momento pensé que esa calma era buena señal, que se le pasaría, que tal vez si le daba espacio, podríamos recomponer algo. Pero al viernes siguiente, cuando regresé del trabajo, encontré sobre la mesa un sobre con varios papeles. Eran las copias de la cita con el abogado y un borrador de separación. En el margen, a mano, había escrito: si quieres hablar, estaré en casa de mis padres este fin de semana. No lo firmó. Esa noche llamé a Daniel. No porque quisiera verle, sino porque necesitaba hablar con alguien que no me mirara con reproche. Le conté lo que estaba pasando, y él, con ese tono seguro que siempre usa, me dijo que lo esperábamos, que esto iba a ocurrir tarde o temprano, que Julián no soportaría la idea de verme con otro. Le pedí que no dijera esas cosas, que no ayudaban, pero siguió hablando, diciendo que el problema no era lo que habíamos hecho, sino lo que había entre Julián y yo desde mucho antes. Me sentí incómoda. Por primera vez me di cuenta de que Daniel no entendía nada.
Aquella conversación me dejó más sola de lo que estaba antes. El sábado fui a casa de mis suegros. No sabía si me recibirían, pero la madre de Julián me abrió la puerta sin decir palabra. Me dejó pasar, me ofreció café, y me senté en el salón. Julián apareció poco después, con esa cara de cansancio que no le conocía. Me dijo que había pensado en todo, que no quería hacerme daño, pero que tampoco iba a fingir. Que había hablado con el abogado solo para informarse, pero que la decisión dependía de si yo quería luchar o no. Dijo que si yo creía que aún quedaba algo, tenía que demostrarlo, no con palabras sino con hechos, porque ya no creía en mis palabras. Lo escuché sin interrumpirlo. Le dije que quería intentarlo, que no quería perder lo que habíamos construido. Me pidió que no mencionara a Daniel nunca más. Que si de verdad quería arreglarlo, tenía que cortar con él de inmediato y borrar todo lo que nos unía. Le respondí que ya lo había hecho, aunque era mentira, y él asintió. Me pidió unos días para pensarlo. Esa noche volví a casa y llamé a Daniel otra vez, esta vez para decirle que no podíamos seguir hablando. No intentó detenerme, solo dijo que lo entendía, que ya sabía que esto pasaría. Me deseó suerte con un tono que sonó más a despedida que a comprensión. Colgué sintiendo un peso raro, no culpa, sino una especie de vacío. Había destruido mi matrimonio y, sin embargo, no sentía haber ganado nada. El lunes, Julián volvió a dormir en nuestra cama. No dijo que era un intento, no explicó nada, simplemente lo hizo. Me dio la espalda y apagó la luz. Dormimos así, en silencio, durante 3 noches. La cuarta noche, cuando me giré hacia él, no se apartó. Le toqué la mano y la sostuvo sin fuerza. Le dije que lo sentía otra vez, y él solo dijo que aún no sabía si podía perdonarme, pero que iba a intentarlo. No sonó a esperanza, sino a obligación. Durante esa semana hicimos vida normal, al menos de puertas afuera. Lucía no notó nada, o al menos eso quise creer. Pero cada pequeño gesto entre nosotros era mecánico, una coreografía sin emoción. Julián me pidió que no le mintiera más, que si había algo que contar, lo dijera ahora. Le juré que no había nada más, aunque ambos sabíamos que había mentido antes. Me miró largo rato y dijo que lo comprobaría por su cuenta. Esa frase me dejó helada, pero no respondí. A partir de ese momento supe que estaba preparando algo, y que lo que viniera después no sería simplemente una discusión más. 3 días después recibí un correo de su abogado con una cita para el viernes siguiente. No era una cita formal de divorcio, era una reunión para aclarar posiciones, según el mensaje. Julián no mencionó nada en casa, pero yo sabía que el tiempo de las palabras había terminado. La calma de esos días era el preludio de algo que todavía no imaginaba, algo que, comparado con lo que vino después, haría que todo lo anterior pareciera una discusión doméstica. El viernes llegué al despacho del abogado con el estómago cerrado, sin haber comido nada desde la noche anterior. Julián ya estaba allí, sentado frente al escritorio, con una carpeta perfectamente ordenada y una expresión que no supe descifrar. No parecía enfadado ni triste, era algo peor, indiferente. El abogado, un hombre de unos 50 años con traje oscuro y tono burocrático, me saludó con cortesía y empezó a hablar de documentos, de posibles acuerdos, de la vivienda, de la custodia de Lucía. Yo apenas podía concentrarme. Julián escuchaba con atención, tomaba notas, hacía preguntas concretas, como si llevara semanas preparando ese momento. Cuando el abogado mencionó la posibilidad de una separación de 6 meses antes del divorcio, Julián asintió sin mirarme y dijo que le parecía razonable. En ese instante entendí que él ya había tomado una decisión, aunque no la dijera en voz alta. Cuando salimos del despacho, intenté hablar con él, pero me interrumpió antes de que abriera la boca. Dijo que no quería discutir en la calle, que ya había escuchado todo lo que necesitaba escuchar en casa,
que lo siguiente sería cumplir con lo que cada uno había elegido. Le pregunté si eso significaba que quería el divorcio definitivo, y respondió que todavía no lo sabía, pero que mientras tanto prefería que uno de los dos se marchara de casa. Le dije que no pensaba irme, que la casa era de ambos, y que Lucía necesitaba estabilidad. Julián dijo que entonces sería él quien se marchara, que se iría el lunes a un piso alquilado cerca del trabajo, y que pasaría a recoger a nuestra hija los fines de semana. No supe qué contestar. Cuando se marchó, me quedé en el portal sin poder moverme. El fin de semana fue una sucesión de gestos automáticos. Él se comportó con una educación que resultaba insoportable. Preparó la cena, ayudó a Lucía con los deberes, lavó la ropa, y cada cosa la hacía sin un reproche, sin un comentario, sin mirarme. Yo intentaba mantener la normalidad delante de nuestra hija, pero cada vez que él pasaba cerca, el aire parecía volverse más denso. El domingo por la noche, cuando Lucía ya dormía, me pidió que bajara al salón. Sobre la mesa había una carpeta con varios documentos. Dijo que había hecho copias de los papeles del abogado y que también había preparado una cuenta común para los gastos de Lucía, con una cantidad mensual ya transferida. Me quedé mirándolo, intentando entender si todo eso era una forma de castigo o de orden. Me explicó cada punto con precisión, sin mostrar emoción. Cuando terminó, añadió que había dejado el número del nuevo piso en una nota por si había alguna emergencia. Luego se levantó, me miró por primera vez en toda la semana y dijo que esperaba no tener que comunicarnos más que por asuntos prácticos. El lunes por la mañana se fue. No hizo maletas grandes, solo una mochila y una maleta de viaje. Lucía le preguntó si iba a tardar mucho en volver y él respondió que iba a vivir más cerca del trabajo por un tiempo. Ella no entendió del todo, pero aceptó la respuesta. Cuando el coche arrancó, me quedé en la puerta mirando la calle vacía. No sentí alivio ni tristeza, solo una especie de vértigo. Esa misma tarde, Julián me envió un mensaje diciendo que pasaría el viernes a buscar a Lucía y que quería que le preparara la ropa del fin de semana. Fue lo único que escribió. Durante los siguientes días, la casa se volvió un lugar incómodo. Todo me recordaba a él, pero lo que más me inquietaba era su silencio. No había reclamaciones, ni llamadas, ni mensajes. Era como si hubiera desaparecido completamente. Intenté concentrarme en el trabajo, pero Daniel volvió a escribir, preguntando cómo estaba. No supe si responder, pero lo hice. Le conté parte de lo ocurrido y me propuso vernos. Acepté. Nos encontramos una tarde en el bar donde solíamos ir y me abrazó sin decir nada. En ese momento, sin pensarlo, supe que había cometido otro error. Ya no sentía lo mismo por él, no había deseo ni emoción, solo una mezcla de costumbre y desespero. Me di cuenta de que no lo había buscado por amor, sino por no estar sola. Aún así, me quedé. Cuando volví a casa esa noche, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro había una memoria USB y una nota escrita por Julián. En ella decía: he decidido no continuar con la separación temporal. Esta es la única explicación que necesito darte. No entendí qué quería decir hasta que conecté la memoria al ordenador. Había fotografías, correos impresos y capturas de pantalla de conversaciones entre Daniel y yo. No eran solo las recientes, sino todas, incluso las que yo había borrado. En un documento de texto, Julián había detallado fechas, lugares y horas en las que nos habíamos visto. Lo había reconstruido todo con una precisión que me dejó paralizada. Al final del archivo había una frase: no vuelvas a intentar hablar conmigo, todo está en manos de mi abogado. Sentí un nudo en el estómago. No podía creer que hubiera hecho algo así. Durante horas me quedé sentada frente al ordenador, repasando cada imagen, cada palabra, intentando entender cómo había conseguido tanto.
Entonces me di cuenta de que el día que me pidió que borrara todo y que no hablara más con Daniel, ya había empezado su venganza. No era un impulso, era un plan. Durante semanas había estado recopilando pruebas, organizando todo, esperando el momento exacto para golpear. Me había dado la oportunidad de hablar solo para confirmar que seguiría mintiendo. El viernes siguiente llegó a la puerta con Lucía a las 7 en punto. Entró, la llevó a su habitación para que recogiera sus cosas y luego se acercó a mí. Me dijo que ya había presentado la demanda de divorcio y que su abogado se pondría en contacto conmigo. Me quedé en silencio, pero él continuó. Dijo que había enviado copias de la documentación al estudio donde trabajaba, a Recursos Humanos, y también a Daniel. Me explicó que no buscaba arruinarme profesionalmente, pero que no pensaba ocultar lo que había pasado. Que si había consecuencias, serían las que yo misma había provocado. Le pedí que no lo hiciera, que pensara en Lucía, que todo eso solo la dañaría. Él respondió que su hija merecía crecer sabiendo la verdad, no una historia manipulada. Me dejó sin palabras. Esa noche no pude dormir. Llamé a Daniel y le conté lo que había hecho Julián. Él se puso nervioso, dijo que era un problema serio, que podía costarnos el trabajo, que su empresa tenía políticas muy estrictas sobre relaciones entre empleados. Me pidió que lo dejara todo en sus manos, pero yo sabía que no podía solucionarlo. 2 días después, el director del estudio me llamó a su despacho y me mostró el correo que había recibido. Contenía los mismos documentos que había visto en la memoria. Me dijo que necesitaba hablar con Recursos Humanos para decidir cómo actuar, pero que, por el momento, me tomara una semana de licencia. No discutí. Recogí mis cosas y salí sin despedirme de nadie. Cuando llegué a casa, encontré otra nota de Julián en el buzón. Solo decía que Lucía estaría con él toda la semana, que hablaríamos con los abogados para definir la custodia, y que no intentara contactar con su familia porque no querían verme. Me senté en la cocina y estuve un rato mirando el papel sin saber qué hacer. No había forma de revertir nada. Julián había conseguido algo más fuerte que el castigo, me había dejado sola, sin espacio para responder, sin voz. Pasaron 3 días antes de que pudiera hablar con alguien. Llamé a mi amiga Laura, le conté lo esencial, y vino a casa. Me escuchó sin juzgar, pero se notaba que no sabía qué decir. Cuando se fue, me quedé pensando en que todo lo que había construido durante años se había desmoronado en cuestión de semanas. No por una sola acción, sino por una cadena de decisiones equivocadas, por silencios acumulados, por orgullo. La venganza de Julián no fue una explosión, fue un desmantelamiento lento y metódico de todo lo que yo era. Y lo más duro fue entender que no podía culparlo. Esa noche soñé que volvía a casa con Lucía, que abría la puerta y todo estaba como antes, las risas, los olores, la rutina. Pero desperté sola, con el reloj marcando las 6 de la mañana y el sonido del silencio llenando el piso. Comprendí que la siguiente conversación con Julián no sería sobre perdón ni sobre nosotros, sino sobre lo que quedaba de una vida compartida que ya no existía. El lunes por la tarde recibí una llamada del abogado de Julián. Me pidió que asistiera a una reunión el miércoles a las 9 de la mañana para discutir los términos del divorcio y las condiciones de la custodia. No preguntó si me venía bien, solo lo comunicó como un paso inevitable. Colgué sin hacer preguntas y me quedé sentada en el sofá intentando recordar cuándo fue la última vez que Julián y yo hablamos como una pareja que compartía algo real. Tal vez había pasado más de un año desde que tuvimos una conversación sincera, una de esas donde no se hablaba de facturas, del colegio, de listas de la compra o de cosas pendientes. Me sentí estúpida por no haberlo visto antes, por haber aceptado la rutina como una forma de vida, como si fuera suficiente con sobrevivir los días sin que nada se rompiera de forma visible. El martes llamé a Julián. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonó seca,
como si hablara con alguien con quien ya no tiene ninguna obligación emocional. Le pedí que nos viéramos antes de la reunión con el abogado, que necesitaba hablar con él en persona. Me preguntó para qué, y le respondí que no era para discutir nada legal, que solo quería hablar como dos personas que una vez se amaron. Hubo un silencio corto y luego aceptó. Me dijo que podía pasar por casa esa misma noche después de dejar a Lucía con su madre. Me pasé toda la tarde pensando qué decir, ensayando frases, descartando otras, intentando encontrar el equilibrio entre pedir perdón y no parecer patética. Cuando escuché el timbre, sentí una presión en el pecho que no pude controlar. Abrí la puerta y lo vi con la misma expresión de las últimas semanas, una mezcla de firmeza y decepción. No parecía estar allí para escucharme, pero tampoco para atacarme. Pasó sin decir nada, se sentó en el sofá y esperó. Me senté frente a él y empecé. Le dije que no le iba a pedir que volviera, que no era esa mi intención. Le dije que ya no esperaba que confiara en mí ni que perdonara nada, pero que necesitaba que supiera lo que estaba sintiendo ahora, no para que cambiara su decisión, sino porque no podía quedarme callada. Le conté que desde que se fue me había dado cuenta de muchas cosas que antes no quería ver. Le dije que no buscaba justificarme, que no había razones que hicieran aceptable lo que hice, pero que había llegado a un punto en el que necesitaba entender cómo llegamos ahí. Le hablé de las noches en que compartíamos cama sin hablarnos, de los desayunos en silencio, de la falta de preguntas, de la distancia que se instaló sin que nadie la invitara. Julián me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció callado unos segundos y luego dijo que todo eso ya lo sabía, que lo vivió igual que yo, pero que la diferencia es que él decidió aguantar, intentar solucionarlo sin buscar fuera lo que le faltaba dentro de casa. Dijo que no me odiaba, que no deseaba que me fuera mal, pero que ya no tenía interés en compartir su vida conmigo. Dijo que había sido difícil tomar esa decisión, que le dolía más por Lucía que por él, pero que lo que quedaba entre nosotros no era suficiente para seguir llamándolo matrimonio. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para cambiar eso, y me dijo que no, que ya no. Hubo un silencio largo. No supe cómo seguir. Le pregunté si al menos podríamos llevarnos bien, por Lucía, si podríamos encontrar una forma de no convertir esto en una guerra. Julián dijo que esa era su intención, que no tenía interés en hacer daño más allá de lo que ya estaba hecho. Me explicó que la custodia que proponía era compartida, pero con Lucía viviendo la mayor parte del tiempo conmigo, para no alterar su rutina escolar. Dijo que pasaría a buscarla los viernes y la traería los domingos, y que los miércoles la vería después del colegio. Me pidió que fuéramos estrictos con los horarios y respetuosos con los espacios. Me dijo que no quería que nuestra hija creciera con más tensión de la necesaria, que eso sería el único vínculo que mantendríamos de aquí en adelante. Yo asentí. No tenía nada que objetar. Cada palabra suya estaba medida, pensada, como si llevara semanas ensayándola. Le pregunté si alguna vez pensó en vengarse de otra manera, en hacerme daño de verdad, no con pruebas ni con abogados, sino emocionalmente. Me miró por primera vez en toda la noche con una expresión distinta, no de rabia, sino de cansancio, y dijo que claro que lo pensó, que hubo noches en las que quiso gritarme todo lo que sentía, romper cosas, desaparecer, pero que no lo hizo porque al final entendió que el peor castigo que podía darme era dejar de sentir. Esa frase me golpeó más fuerte que todo lo anterior. Cuando se levantó para irse, le pregunté si creía que alguna vez podríamos hablar sin que doliera. Me miró sin responder, abrió la puerta y se fue. Me quedé sola en el salón, sin lágrimas, sin rabia, solo con la sensación de que algo enorme había terminado sin un cierre real. Al día siguiente, en la reunión con el abogado, todo fue más rápido de lo que esperaba. Firmamos los acuerdos provisionales, fijamos los términos de la custodia, acordamos el reparto de los bienes comunes y establecimos la fecha para la revisión final en 3 meses. No hubo discusiones. Julián fue correcto, claro, y distante.
Yo respondía todo con un sí o un no. Cuando salimos, cada uno se fue por su lado. Esa noche, al volver a casa, preparé la mochila de Lucía para el viernes. Le expliqué que iba a pasar el fin de semana con papá y que eso sería así durante un tiempo. Ella no preguntó mucho. Parecía haberlo entendido ya por su cuenta. Se abrazó a mí durante un rato y luego fue a su habitación. Me quedé en la cocina sola, mirando la lista de cosas que debía incluir en la mochila, sintiéndome como una invitada en mi propia vida. Las siguientes semanas fueron tranquilas, casi monótonas. Julián cumplía con los horarios, enviaba mensajes cortos y precisos sobre Lucía, no preguntaba por mí ni mostraba interés por lo que pasaba en esta casa. Yo me concentré en el trabajo, en mantener la rutina de Lucía, en no derrumbarme frente a nadie. Rechacé 2 llamadas de Daniel y finalmente lo bloqueé. No me interesaba seguir en una historia que solo existió como respuesta a un vacío que ahora tenía que aprender a mirar de frente. Una tarde de jueves, mientras ordenaba una estantería, encontré una caja con fotos viejas. Eran de nuestras primeras vacaciones, de fiestas familiares, de cumpleaños. Me senté a mirarlas una por una. No lloré. No me reí. Solo sentí que esa vida ya no existía. Era otra persona, otro tiempo, otra historia. Me quedé allí hasta que oscureció, sin encender la luz, sin moverme. La última conversación que tuvimos fue por teléfono. Me llamó para avisar que el próximo domingo no podría traer a Lucía a la hora habitual, que tenía un compromiso familiar. Le dije que no había problema. Hubo un silencio incómodo, y luego dijo que esperaba que estuviera bien. Le agradecí, le deseé lo mismo, y colgamos. Esa fue la última vez que escuché su voz durante semanas. Pasaron 6 semanas desde aquella última llamada. No volví a ver a Julián más que de lejos, cuando venía a buscar a Lucía los viernes o la dejaba los domingos. Siempre lo hacía puntual, sin demoras, sin necesidad de tocar el timbre porque Lucía ya lo esperaba en la entrada. Yo no salía. Me quedaba en la cocina o en el pasillo, escuchando sus pasos, sus palabras dirigidas solo a ella, el sonido del coche alejándose. No hubo ni una sola excepción, ni un mensaje fuera del guión, ni un intento de contacto más allá de lo estrictamente necesario. Se convirtió en una figura que aparecía y desaparecía sin dejar rastro emocional, como si nunca hubiera compartido esta casa conmigo, como si toda nuestra vida juntos no hubiera existido más que en una carpeta cerrada. Con Lucía todo fue diferente. Se adaptó con una rapidez que me dolió, como si estuviera mejor sin vernos juntos, como si la estabilidad le hubiera llegado al quitar la tensión del ambiente. No preguntó mucho, no buscó explicaciones. Solo asumió que papá vivía en otro sitio y que eso era así. Le bastaba con saber que cada semana lo vería. Le conté que pronto firmaríamos los papeles definitivos y que eso no significaba que su vida fuera a cambiar más. Ella solo preguntó si seguiría viendo a su padre los fines de semana y cuando le dije que sí, asintió y cambió de tema. Una mañana de lunes, al volver del supermercado, me crucé con su madre en la panadería. No me saludó. No me miró. Pagó su pan y se marchó. Me quedé ahí, inmóvil, con la barra en la mano, sintiendo por primera vez en todo ese proceso algo parecido a vergüenza. No por lo que pensaran de mí, sino porque sabía que, en su lugar, habría hecho lo mismo. Durante años me trataron bien, con respeto, incluso cariño. Y ahora todo eso estaba borrado. No por una pelea, no por una decisión difícil, sino por algo que yo había hecho y que no tenía forma de justificar. Cuando llegó la cita definitiva en el juzgado, Julián estaba ya en la sala. Llevaba el mismo tipo de ropa que siempre, camisa clara, pantalón oscuro, sin ningún esfuerzo por aparentar. Me senté a su lado sin que nos cruzáramos una sola palabra. Firmamos los documentos,
Confirmamos nuestra voluntad de divorciarnos, y respondimos lo que el juez necesitaba saber. Duró menos de 20 minutos. Al salir, él me dijo que se quedaría unos minutos más porque tenía que hacer otra gestión en el edificio. Yo me fui sin decir nada. Caminé hasta la plaza donde solíamos llevar a Lucía de pequeña y me senté en uno de los bancos. No por nostalgia, sino porque no sabía qué hacer con el resto del día. Durante los días siguientes sentí algo extraño, como si mi cuerpo se hubiera acostumbrado a vivir en tensión y ahora no supiera qué hacer con la calma. Me despertaba temprano aunque no tuviera nada urgente, revisaba el móvil esperando un mensaje que no llegaba, pasaba horas en casa sin hablar con nadie más que con Lucía. Intenté retomar algunas amistades, llamé a Laura un par de veces, quedamos a tomar algo, pero noté que había una barrera. Ella era cordial, incluso atenta, pero había distancia. En una de esas salidas me dijo que, si necesitaba hablar, estaba ahí, pero que prefería no entrar en detalles. No me molestó. Lo entendí. Janio me escribió una semana después de la firma del divorcio. El mensaje era breve, preguntaba si estaba bien y si quería tomar algo. No respondí. No porque me sintiera fuerte o porque quisiera cortar definitivamente, sino porque su presencia ya no significaba nada. Lo que tuvimos no fue amor ni refugio, fue una reacción, una forma equivocada de escapar de una vida que no supe sostener. No sentía odio ni rencor hacia él, pero tampoco nostalgia. Era parte de una etapa que prefería no repasar. Un sábado por la tarde, Lucía volvió de casa de su padre más callada de lo habitual. Le pregunté si todo había ido bien y me dijo que sí, que habían ido al cine y luego a casa de los abuelos. Me dijo que su padre estaba bien, pero que ya no hablaba de mí. Le pregunté si eso le molestaba y me dijo que no, pero que antes, cuando todavía vivía con nosotros, él siempre me mencionaba en sus cuentos antes de dormir. Ahora no. Solo le contaba historias de él y de ella. Nada más. Le dije que era normal, que papá y yo ahora éramos como dos amigos que ya no vivían juntos. No preguntó más. Una semana después recibí una carta certificada. Era de Julián. Dentro había una hoja con instrucciones sobre el colegio, actividades extraescolares, contacto de los médicos y un calendario con las vacaciones de Lucía, todo perfectamente organizado. Al final, en un párrafo breve, escribió que agradecía que yo hubiera respetado los acuerdos, que confiaba en que seguiríamos manteniendo la misma responsabilidad compartida y que esperaba que, por el bien de Lucía, evitáramos reabrir heridas. No firmó con su nombre. Solo puso, padre de Lucía. No lloré al leerla. Ni siquiera me sentí dolida. Era una forma clara de marcar el límite. Yo ya no era su pareja, ni siquiera alguien que mereciera un saludo afectivo. Era simplemente la madre de su hija. Entendí que para él ese era el cierre definitivo, que no habría más conversaciones, ni recuerdos, ni disculpas. Que todo lo que fuimos había sido archivado, como un asunto cerrado. Durante las semanas siguientes comencé a organizar mi vida de otra manera. Cambié los muebles de sitio, pinté las paredes del salón, regalé la ropa que no usaba, cancelé suscripciones compartidas, borré fotos del móvil. No como un ritual de limpieza ni como una forma simbólica de empezar de nuevo, sino porque era lo que tocaba hacer. No me sentía fuerte, ni renacida, ni mejor persona. Solo estaba cumpliendo con lo que venía después. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una libreta de notas donde había escrito listas de compras, planes para vacaciones, ideas de decoración. Entre una página y otra, había una lista con títulos de películas que queríamos ver juntos. Me quedé leyendo los nombres uno por uno. No recordaba haber escrito esa lista. No lloré. Cerré la libreta, la metí en una caja y la subí al altillo. El domingo siguiente,
Al despedirme de Lucía antes de que se fuera con su padre, me abrazó más fuerte de lo habitual. No dijo nada, solo se quedó unos segundos en silencio y luego subió al coche. Julián no me miró. Solo hizo un gesto con la cabeza y arrancó. Me quedé en la acera, como siempre, esperando a que el coche desapareciera en la esquina. Ahora vivo sola con mi hija y ya no espero nada más. No estoy esperando redención, ni reconciliación, ni un futuro mejor. Solo quiero cumplir con lo que toca, cuidar de Lucía, y no repetir los errores que me llevaron hasta aquí. Aprendí que el amor no se rompe de golpe, sino que se desgasta con cada silencio, con cada mentira, con cada decisión que parece pequeña y que, cuando te das cuenta, ya ha construido una pared imposible de saltar. Julián no volvió a hablarme después de esa carta. Y no espero que lo haga. Tal vez, dentro de unos años, podamos sentarnos a tomar un café y reírnos de lo lejos que ha quedado todo esto, pero hoy eso no es posible. Hoy solo puedo decir que todo lo que pasó lo viví, lo permití, lo provoqué y lo acepté. Nadie me obligó a nada. Y ahora soy yo quien tiene que cargar con el resultado. Esa es toda la historia. No hay más que contar.